A partir de marzo, nuestras vidas cambiaron por completo. Es decir, empezamos a presenciar balaceras en el área metropolitana. Poco a poco vimos ver civiles caer, como ese fin de semana de marzo en que cobraron la vida de una mujer que iba con su esposo a un cumpleaños. Al día siguiente, los dos estudiantes del tecnológico que supuestamente confundieron con sicarios y de quienes maquillaron los cuerpos, quitaron las credenciales. Y el domingo en el que se reconocieron que eran estudiantes del TEC y no sicarios, también una anciana en una parada de camión en el municipio de Santa Catarina cayó muerta. Fueron 4 civiles en 3 o 4 días, ¿no? Para mí fue un shock. O sea, fue un shock y me despertó muchísimo enojo, realmente con la voluntad de hacer cosas con gente de la sociedad civil, ¿no? Y empezamos a contactarnos con varias personas. Ahora la cosa ha cambiado. Alguien introdujo la idea de que todos son culpables. Esto a mí me inquieta muchísimo, porque ahora no respetan ni género, ni edad, nada en absoluto. Están matando a familias completas. Y el propio ejército creo que está asumiendo este rol de arrasar, tierra arrasada. Ciudad Juárez, por ejemplo, el tipo de trabajo de campo que yo hago, no puedo hacerlo. No puedo. No. En Matamoros podría estarlo haciendo, pero en este momento me da miedo por los entrevistados, ¿no? Por los jóvenes que están como muy involucrados. Y para el sureste y sur y centro sí puedo, ¿no? Aunque en Zapotlanejo, que fue otra exploración que hice, porque dije, bueno, necesito buscar otras zonas maquiladoras por cómo está la cosa, no va a poder estar tanto en el norte como antes. Y lo que me encontré en Zapotlanejo fue pues casas como muy bonitas, que yo pensaba que estaban relacionadas con la entrada de remesas, ¿no? Y el florecimiento de una industria medio textil que hay ahí, etcétera. Pues la gente me empezó a decir que no, que había lavado de dinero y que muchas pantallas eran justamente los talleres de textil. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces nos retiramos mejor de ahí hasta no saber bien qué pasaba, pero ya lo tenemos aquí, ¿no? Zapotlanejo a menos de 1 hora. Yo trabajo en la Sierra Tarahumara de Chihuahua y pues como tú sabes es una de las zonas de mayor incidencia de la violencia y del narcotráfico y donde las tasas de homicidios son las más altas del país, de las más altas del país. Primero era la Sierra Tarahumara, ahora ya es todo el estado de Chihuahua. Entonces, ¿qué situaciones difíciles nos ha tocado? Pues tan difíciles como que hay sitios donde uno iba hace 20 años y ahora no se puede ir. Y desde luego violencia generada por la producción de marihuana es bastante antigua, ya no sé, quizá a los años 50, 60 ya hay bastantes antecedentes al respecto. Pero yo creo que sí es notable el cambio y la intensidad, ¿no?, del número de los incidentes violentos y de las muertes por violencia, sí ha crecido de una manera espectacular. No tengo ahora muy bien fresca la información, pero desde luego cuando Fox fue presidente ya se empezaban a hacer más evidentes esos problemas y con Felipe Calderón fue absolutamente evidente, ¿no? Al menos en Chiapas no hemos sentido la violencia que ahora se ha desatado con la guerra contra el narcotráfico. Probablemente sea porque ahí hay pues, hegemonía de un grupo y no hay conflictos entre grupos. Pienso que podría ser eso, ¿no? Hay retenes de repente, hay
¿cómo le dicen? Operativos que van a apresar a alguien. Y bueno, en las entradas de las ciudades, de los poblados, ponen retenes, van a hacer la aprehensión y después de un par de horas todo vuelve a la normalidad. No parece que haya generado mayores problemas, vamos, ¿no? Solo eventuales, pero no quiere decir que no sean graves y de cuidado, ¿no? Sí, más hacia Tabasco o incluso la frontera con Guatemala sí ha habido algunas grescas, balaceras. Por fortuna, bueno, a los antropólogos no nos ha tocado estar en ese escenario, ¿no? En Apatzingán, cuando fue la muerte del líder de la familia, nunca se dijo cómo, o se dijo poco. Pues realmente fue un helicóptero Apache el que desde el aire abrió fuego a una fiesta una pelea de gallos. En Michoacán es muy común, todo el mundo lo sabe, que en las fiestas conviven narcotráfico con gente inocente. Desde la perspectiva presidencial somos cómplices, o sea, seríamos cómplices por no denunciar. Pero resulta que esa complicidad también tiene que ver con poder que tienen los narcos, con cooptaciones, con préstamos. No es tan fácil para la gente hacer eso, y todavía más se les olvida que son también mexicanos. Estamos, yo creo, en el principio quizás de una guerra civil, porque el hecho de que sean mexicanos significa que están conviviendo con el resto de la población. Pues por eso que estábamos enterados de los códigos de honor. Sabíamos que se iban a matar entre ellos, no afectaban a más, pero ahora ya las cosas ya cambiaron, ya no hay código de honor. Ahora se trata de matar y matar hasta no dejar rastro de nada. Y esto es terrible porque en Michoacán la mayor parte de las quejas que se han presentado en la Comisión de Derechos Humanos no están dirigidas contra la familia, lo cual, por supuesto, desde esta óptica de que todos somos cómplices, es complicidad. Pero desde la óptica de los derechos humanos hay más de 100 y pico de quejas en contra de la pacificación del ejército, de la violencia que se está empleando, torturas, saqueos, botines de guerra, y eso lo hace el personal militar. Y yo creo que si sigue esta vorágine, las cosas se van a volver peores. O sea, si uno fomenta la violencia, lo que pudiera ser negociado de manera pacífica podría tener otros resultados. Yo como madre de familia, yo soy madre de un hijo de 6 años, me ha tocado, por ejemplo, cruzar un narcobloqueo de noche con mi hijo, tener que pasar al lado de un grupo de 10 hombres armados hasta los dientes, sin siglas. Yo ni siquiera sabía ni quiénes eran, y pensando en un momento, aquí se desata una balacera y nosotros a nadie le va a importar. Mi hijo en su escuela, por ejemplo, lo han entrenado por si se desata una balacera, en cómo reaccionar. Los niños al sonido de una chíchara saben que se tienen que tirar pecho tierra. Y desafortunadamente sucedió, y entonces un día mi hijo y sus compañeros y todos los niños de la escuela tuvieron que tirarse al piso. Eso para una madre de familia es algo muy difícil de asimilar. Provoca un sentimiento de impotencia, injusticia, desamparo, enojo bastante grande. También porque uno se siente con la incapacidad de explicar a su hijo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Si yo no entiendo, ¿no? esta situación, ¿cómo le voy a poder explicar a él, ¿no? Yo la única respuesta que encontré, lo que le he podido transmitir de alguna manera, ha sido
de acudir a unos eventos públicos de repudio, ¿no?, a las cosas que suceden y llevármelo. Digamos que yo uno de los cambios que noto es en cuanto a la capacidad del Estado para controlar la violencia, ¿no? Los años 40, 50, cuando el sistema político mexicano vive su esplendor, desde luego había violencia, y violencia sindical, violencia caciquil, pero hasta donde yo puedo entender era una forma de violencia más controlada, de alguna manera permitida o tolerada por el Estado, pero a niveles regionales había alianzas y era un Estado social más preocupado por los derechos, ¿no?, sociales y no democráticos, pero sí sociales de la gente en general. La diferencia que yo encuentro ahora es que el Estado no tiene un monopolio de la violencia, aunque fuera ilegítima. No es porque se trate de legalizar la droga, sino que se trata de evitar la violencia. Después vemos qué hacemos con la droga. Creo que son dos cosas que habría que resolver de manera distinta y que en este momento están mezcladas. Y no hay manera, no veo inteligencia en ningún lado. Tal parece que todos quieren destruirse y a largo plazo, insisto, no sé dónde nos va a llevar la vorágine, ¿no? Estamos viendo Libia, ¿no? Están a punto de desembarcar. Ya comenzaron a hablar en los cables de Wikileaks de que México es un estado fallido, ¿no? El siguiente paso, como en Irak, es invadir. Mucha gente cree que esto no es posible, pero las invasiones han sido varias, ¿no? No ha sido una. No fue en 1847, hubo muchísimas más. Estamos frente a una violencia de grupos organizados que algunos autores han llamado como Estado paralelo, y al parecer sí tiene muchos elementos de un Estado paralelo, porque en estas zonas hay al parecer un apoyo social muy significativo de la gente común y corriente a los grupos organizados, entre otras cosas porque pues el narcotráfico y bueno, el cultivo de marihuana y otros estupefacientes pues es un negocio que les permite vivir a muchas familias, y también los grupos organizados están ofreciendo ciertas áreas de protección que el Estado debería de estar cubriendo y no cubre. Pues uno tiene que ser muy precavido por principio. Es evidente que hay un instinto de sobrevivencia y uno procura evitar estar en el momento inadecuado, a la hora inadecuada, etc. Pero no siempre es fácil hacer eso. A veces no sabe uno cuándo va a ocurrir. Sin embargo, la precaución siempre es permanente. Yo creo que tiene uno que estar muy, muy al tanto. Y también el trabajo de campo tiene que hacerse directamente con personas conocidas. Es decir, a lo que me refiero es a esto. Si yo voy ahorita a Tanaco, llego directamente con una familia que yo ya conozco. Igual tengo que hacer en cualquier otro lugar. Yo eso sí he cambiado mi estrategia. Yo antes, por ejemplo, la Sierra de Chihuahua, y eso, pues iba, pues a veces con algún compañero y eso. Ahora trabajo más, por ejemplo, con jóvenes indígenas. Escuchar lo que dice la gente sobre los riesgos que hay de ir a un sitio o a otro, y la gente a veces le dice a uno, sabes que mira, aquí no vengas ya, ¿sí? Aquí no vengas porque ya empezó la gente a comprar armas, ya la gente empezó a estar en el narcomenudeo, etcétera, y ya la gente se armó. Entonces aquí si vienes a una fiesta como venías antes, yo no respondo lo que te pueda pasar, entonces mejor no vengas. A tal sitio sí puedes ir, a tal sitio no. En el caso concreto del
chavo que fue levantado en Paracho y sobre el que empezamos a discutir varios. En este caso, como ya tenía preparado su proyecto de investigación y tenía ya muy corto tiempo para terminarlo, pues se le sugirieron algunas estrategias, digamos, de análisis que tienen que ver más con lo estadístico y lo cuantitativo que lo cualitativo, ¿no? Fotografías aéreas, no sé exactamente en qué va a terminar su trabajo, pero sí se le pidió que por el momento no realizara trabajo a campo. Ahí también en parte porque su tema se volvió muy peligroso. Él estaba tratando de estudiar cosas de formas de propiedad y límites territoriales entre comunidades. Y es un tema que en este momento es muy peligroso estudiar. Muchos de los muertos que ha habido son por cruzar un crucero indebido. Entonces, yo creo que debería de haber un contacto más estrecho con instituciones de seguridad para defender nuestro estatus como investigadores. Si por principio no se defiende eso, no se puede defender gran cosa. Profesionalmente podemos cacarear mucho, pero francamente mientras las instituciones no hagan algo, no va a pasar nada, ¿no? O sea, se necesita una actitud mucho más defensiva frente a esto, ¿no? Frente a los intereses de los investigadores y los intereses de las ciencias sociales, ¿no? Que yo creo que no somos los únicos que estamos en situaciones así, ¿no? Otra de las estudiantes que ha estado indirectamente involucrada en esto, la chica que está estudiando en Cherán, ella hacía una reflexión bastante interesante. A mí dice, yo finalmente conozco a la gente, no quiero cambiar de tema, con un cierto temor voy a retomar mi trabajo de campo, pero no lo voy a abandonar. Lo que sí me preocupa es hasta dónde el contexto de la violencia va a afectar lo que los informantes están dispuestos a decirme, ¿no? Lo cual es absolutamente cierto. Es muy probable que en ese contexto va a tener que ser mucho más cuidadosa, no solo en la manera de preguntar y de trabajar para la recolección de los datos, sino también, me imagino, a la hora ya de estar escribiendo los resultados de su investigación. Va a tener que hacer un esfuerzo adicional en el sentido de preguntarse cuánto de la información que tiene estuvo sesgada de alguna otra manera por la situación de la violencia. Entonces, otra antropología que trate de ser menos casuística, menos puntualista y que vea la sociedad más en términos más globales, que analice los procesos que se han dado en los últimos años. Entonces, a lo mejor el trabajo de campo hay que concebirlo de otra manera. A lo mejor lo que tenemos que hacer es, bueno, ver cómo se construyeron modelos de desarrollo de ciertas regiones, qué impacto, por ejemplo, si te fijas en la geografía de la violencia, coincide con la geografía de la globalización, o sea, donde más impacto tuvo, no sé, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, la economía orientada hacia afuera, es donde más violencia ha habido. ¿Qué ha pasado con las redes sociales, con las redes familiares, con las estructuras clásicas de las unidades domésticas? Se han desmoronado, etcétera. Yo creo que por ahí va el asunto, no tanto en meterte o no meterte, digamos, en medio digamos, de la balacera, ¿sí? Otra cosa que aprendí de los arqueólogos, uno de ellos que estuvo en la zona tepehuana, me decía, dice, bueno, pues de casualidad venía yo con los ingenieros de la CFE y